Me presento, mi nombre es Michelle Volpin, soy la gerenta de Proyecto de Cambio Climático y Sostenibilidad en Parlaméricas, y en nombre de Parlaméricas les doy a todas y a todos la bienvenida a este evento paralelo que hemos organizado en el marco del Foro de las ONGs de la sesión número 66 de la condición jurídica y social de la mujer. Este evento, como ustedes ya saben, se llama Jóvenes incidiendo en los parlamentos por una acción climática efectiva desde una perspectiva de género, así que les agradezco a todos y a todas por participar de nuestra conversación, especialmente a las panelistas y moderadora que vamos a tener hoy, a quienes agradezco profundamente su compromiso para compartirnos sus experiencias. Ahora, sin más, voy a darle la palabra a la senadora Verónica Camino Farjat, de México. Muchísimas gracias a todos y todas. Me da muchísimo gusto saludarles a todas y a todos los presentes. Les agradezco mucho esta distinción, esta espera. La verdad es que en la Ciudad de México, pues bueno, tenemos todavía unos horarios muy difíciles y esta es la hora del mayor tráfico, así que bueno, estoy justo afuera donde voy a transmitir, pero quisiera darles el mensaje inicial aquí donde estoy para no atrasar más esta sesión. Pues es para mí un honor estar aquí con todas y todos ustedes en esta sesión, en donde podremos intercambiar las perspectivas y estrategias sobre la implementación de una acción climática inclusiva y los diferentes procesos de participación ciudadana que nos permiten poder realizar esta inclusión. Como presidenta de la Red para la Igualdad de Género de Parlaméricas, tengo que decirles que para nosotros es muy importante promover el fortalecimiento de la participación ciudadana y en especial pues esta representación intergeneracional. ¿Qué quiere decir? Que estemos todos, todas, la diversidad de todos los que confluimos en estos temas tan importantes no tiene por qué limitarnos la edad ni tiene por qué limitarnos en donde estemos. Entonces, por eso es tan importante que hoy ustedes jóvenes estén con nosotros, nos acompañen y también pues nos permitan dar nuestro punto de vista, nos permitan también sugerirles, nos permitan aportarles a cómo ustedes pueden mejorar esa gestión. ¿Para qué? Para que lo que ustedes han vislumbrado en sus países o lo que ustedes quieran cambiar el día de mañana, lo puedan hacer. Aquí quiero agradecer también la presencia de mis compañeras y compañeros de esta red de Parlaméricas. Le agradezco mucho a Michelle la oportunidad de presentarme y les comparto un poquito más de Parlaméricas. Parlaméricas es un organismo en donde confluimos o estamos presentes todos los parlamentos de toda América. Tratamos de hacer un trabajo en conjunto, un trabajo armonizado. Tenemos un consejo, el consejo está situado en Canadá, su sede es en Ottawa, y también trabajamos en 3 líneas diferentes. Por ejemplo, tenemos la Red Parlamentaria de Igualdad de Género, que es la que me honro mucho en presidir y agradezco mucho la confianza que está en mí, la Red Parlamentaria de Cambio Climático y por supuesto también la Red de Parlamento Abierto. Esas 3 grandes redes que tienen esas 3 grandes tareas, no crean que trabajamos cada una por su lado, no, trabajamos en conjunto, nos sentamos, conversamos qué es lo que está haciendo cada red. ¿Por qué? Porque es importante, por ejemplo, si queremos cambiar la realidad de las mujeres, tenemos que hacer muchos parlamentos abiertos. Si queremos cambiar la realidad de las mujeres, tenemos que estar muy atentos al cambio climático. ¿Por qué? Porque las mujeres son las más perjudicadas con esta situación que se vive día a día. Entonces, cada una de las redes también tiene esa perspectiva para con las otras. Por otro lado, pues también quiero decirles que la participación de jóvenes que hemos tenido, al menos en la experiencia de México, ha sido enriquecedora, ha sido magnífica. ¿Por qué? Porque, reitero, nos dan esa otra perspectiva, esa otra forma de pensar. Yo tengo 38 años, podrían decir, bueno, ya no está tan joven, pero si vieran la diferencia de pensamientos que hay entre 18, 28, 38 y 48 años, es increíble. Entonces, no podemos nosotros desperdiciar de ninguna manera, esas nuevas formas de pensar que ustedes tienen, que son formas de pensar ya desde la igualdad, desde el respeto a los derechos humanos, que eso, quienes ya estamos más grandes, pues a veces tildamos o tiramos más bien a no cambiar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque todo cambio da miedo. Pero cuando ustedes hablan, cuando los jóvenes se presentan, las jóvenes se presentan con ese ímpetu, con ese poder,
pues automáticamente también nos empoderan a nosotros. Y es cuando los cambios suceden. Entonces, aquí también quisiera yo decirles un poquito qué es lo que realizan los parlamentos. En el caso de la Cámara de Senadores, que es donde yo me encuentro, la formación de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores en México es bicameral o bicamaral, como ustedes quieran decirle. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay solo un legislativo, son dos cámaras las que convergemos para tener ese control político. Y en el andamiaje constitucional de México se hace un sistema de pesos y contrapesos, en donde cada poder tiene una forma de contrarrestar al otro, que es, en este caso, los tres poderes de México son el legislativo, que es donde me encuentro, el ejecutivo, que es donde está la figura del presidente de la República, y el judicial, que es donde, bueno, ya sabemos que ahí pues se judicializan los casos o es donde se imparte la justicia. Entonces, para mí, el trabajo que nosotros realizamos es tan importante porque es donde empiezan las políticas públicas. Cuando nosotros colocamos en la ley un nuevo concepto, cuando nosotros realizamos una reforma o cuando le damos una nueva atribución al Poder Ejecutivo, es cuando se inicia esta política pública. Y pues para ello, no solamente nosotros como legisladores intervenimos, para eso también tenemos a los que podemos escuchar, a todas esas organizaciones o grupos de personas que se organizan y aunque no estén legalmente constituidas, participan en la hechura de estas leyes, de estas reformas a las que nosotros hacemos. Otra cosa, otra función que tenemos los parlamentos, pues por supuesto es el de llevar nuestras agendas, las propuestas que nosotros les hicimos a las personas para que podamos llegar, es decir, para que voten por nosotros y podamos llegar. Y esto se traduce en qué queremos cambiar. Cuando nosotros salimos a hacer campaña, cuando quienes aspiramos al poder legislativo salimos a hacer campaña, damos nuestras propuestas y decimos, esto es lo que queremos cambiar. También se suman, por supuesto, las propuestas de otras personas. ¿Okay? Entonces, por ello, ese rol tan importante de la escucha de las personas es básica. Y también hay otro aspecto importante desde el punto de vista del poder legislativo, que es el tema del presupuesto. En el caso de México, que se divide en dos cámaras, la de senadores y la de diputados, en la parte de la Cámara de Senadores, nosotros únicamente tenemos injerencia en cómo ingresa el dinero a las arcas públicas, es decir, cuánto vamos a cobrar en impuestos y en derechos, cuánto va a entrar por aprovechamientos, ¿ok? Y en el caso de la Cámara de Diputados, ellos y ellas deciden cómo se va a gastar ese dinero, ¿ok? Por eso es un tema bicamaral. Senado decide cuánto entra y la Cámara de Diputados deciden cómo se gasta. Entonces, en la Cámara de Diputados se encuentra la representación del pueblo y en la Cámara de Senadoras y Senadores se encuentra la representación de los estados como entidades federativas. México tiene 32 entidades federativas, ya, bueno, eran 31 y el Distrito Federal, ahora son 32, que son las 31 más la Ciudad de México, que se vuelve el estado de Ciudad de México. Entonces, esa es un poquito la antesala de cómo funcionamos, de cómo funciona, vaya, el poder legislativo en el caso de México, que es muy similar a los de otros países. Hay algunos en donde solamente hay Cámara de Diputados, solamente están los diputados y ellos son los que deciden todo a nivel federal. ¿Ok? Bueno, no me quiero alargar más. Era muy importante para mí darles esta introducción, decirles cuáles son esos roles que se juegan en el poder legislativo y estoy seguro que en esta mesa panel que vamos a tener, en el transcurso de la misma y con las preguntas, pues vamos a obtener todavía eso que a lo mejor a veces no decimos, pero que ustedes tienen, esa curiosidad por preguntar. No duden en preguntar lo que ustedes quieran saber. Para eso estamos nosotros, para eso Parlaméricas nos brinda esta oportunidad de que legisladoras y legisladores podamos decirles directamente cómo son las cosas y que nadie se las venga a contar. Así que me da muchísimo gusto estar aquí. Ahorita voy a, en lo que
se presentan nuestras siguientes compañeras panelistas. Voy a ingresar al lugar donde me voy a conectar ya de manera formal y ya estaré participando con ustedes. A nombre de todo el equipo de Parlaméricas, de todos nuestros presidentes de la red de género, de nuestra presidenta Blanca Ovelar, les doy esta muy cordial bienvenida y espero que disfruten mucho la mesa panel de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Camino. Ahí la esperamos también para que vuelva a conectarse ya desde su despacho. Muchas gracias por sus palabras. Creo que hay varias ideas que seguramente nos van a acompañar para que podamos pensar y debatir en estos próximos minutos y horas que tenemos juntas para pensar en relación también a los aportes y a una mirada intergeneracional que tenga que ver con la política como transformación. Creo que eso es algo que es muy relevante y que está bueno que estos espacios podamos recuperar. Ahora sí, antes de empezar con el panel en sí, quiero invitarlas a todas y a todos, a quienes quieran, responder una pequeña encuesta, que es una forma que hemos encontrado también de que puedan participar. Les va a tomar solamente unos segundos. La idea es conocer un poco de dónde son, de dónde nos están escuchando, cuáles son sus intereses, cuánto conocen sobre el tema. Un poco nos va a ayudar a guiar la conversación y después también al final vamos a retomar algunas otras preguntas para ver qué les pareció la sesión y si también les aportó al trabajo y al activismo que hacen en sus países, así que las invitamos y los invitamos a responder estas pocas preguntas antes de dar inicio al panel. Mientras van respondiendo, aprovecho también para responder una pregunta que nos hicieron llegar bastante también a través del chat y también en la previa. Vamos a estar dejando esta sesión también grabada en nuestro canal en YouTube. Una vez que termine, por supuesto, en los próximos días les estaremos compartiendo a todas las personas que están acá y muchas que se inscribieron pero tal vez no pudieron conectarse, así que van a tener acceso a la sesión completa grabada. Bien. Mientras continuamos, los que faltan ahí, responder a la encuesta, voy a empezar, si les parece, presentando a nuestra moderadora de lujo, Andrea Chacón, y voy a contarles un poco quién es Andrea y por qué elegimos que ella sea quien nos acompañe hoy en la moderación de este diálogo. Andrea Chacón Fernández es asesora en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, bachiller en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, y estudiante de Derecho en la misma universidad. Su especialización es en temas relacionados a los derechos humanos, el género y la comunicación política. Además, ha ejercido cargos en el Consejo Nacional de la Persona Joven, en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y en la organización de Global Alliance for a Green New Deal. Así que, sin más, muchas gracias, Andrea, por sumarte como moderadora y te cedo la palabra para que puedas dar inicio a esta conversación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes porque este espacio es súper importante para todas las personas que estamos acá conectadas de toda la región, ahorita viendo dónde dejaban sus Instagrams y sus perfiles y de dónde eran. Me encuentro sorprendida de ver todos los países que están acá reunidos y bueno, como les mencioné, para mí es un honor estar acá conectada. Yo trabajo con la diputada Paola Vega. Ella ahorita en la Asamblea Legislativa es la encargada de los temas de ambiente, es la presidenta, de hecho, de la Comisión de Ambiente, y ha sido como mi mentora en todos los temas relacionados al ambiente, y por eso fue que también llegué a conocer de Parlaméricas. Bueno, en el contexto actual, desde Costa Rica se han gestado diferentes grupos ambientalistas, y mi mayor admiración a todas las personas que están acá, que vamos a ver, que dan su lucha todos los días, porque si bien yo soy asesora acá en la Asamblea, reconozco que los derechos los ganamos en las calles, que todo lo que ustedes hacen, más allá del contacto directo que tengan con los legisladores y con sus parlamentos, también esta lucha la damos en las calles. Ahorita en nuestro país estamos con el tema de Acuerdo Escazú y bueno, sin la presión externa que se genera, acá no podríamos hacer nada. Entonces, gracias a ustedes es que acá se logran todo este tipo de cosas.
también es súper bonito ver cómo cada vez más son las personas jóvenes quienes toman la batuta en este tema, no solamente las personas jóvenes, pero también las mujeres, incluso lo podemos ver con el panel de hoy. Entonces, bueno, me llena de orgullo estar acá y poder moderar y vamos a ver, y representar también de cierto modo a mi país. Hoy el panel es de lujo. Como les mencionaba, está, como ya conversó, está Verónica Camino Farjat. Ella es senadora de México, es actualmente la presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de Panaméricas. Previa selección como senadora, ella también ocupó cargos en la administración pública local y federal. Fue diputada local del Congreso de Yucatán del 2015 al 2018. Y bueno, ya ella nos dio sus palabras de introducción. Pero también se encuentra con nosotras y nosotros y nosotres Martina Gómez. Ella es activista y referente de Jóvenes por el Clima de Argentina, una organización y movimiento social lanzado en el 2019 que busca introducir la cuestión climática en la agenda pública de manera permanente e instalar la problemática como un eje central de las políticas públicas tomadas por los gobiernos. Y bueno, ahora un poco más al norte del mapa está con nosotras Marina Tapiero, que es una mujer joven política, activista social, feminista, estudiante de sociología, egresada de Brújula Mujer, actual miembro del equipo de asistentes del decano Muñoz de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y participante del programa de Impacto Legislativo Joven, una iniciativa conjunta de FONAMUP y Paraaméricas con el apoyo de la Asamblea Nacional de Panamá. Además, me gustaría mencionar en nombre de Paraaméricas y también en nombre de la oficina del representante Juan Carlos Lozada, que él es parte de la Cámara de Representantes de Colombia, que no se pudo conectar por motivos de fuerza mayor. Entonces, bueno, nos disculpamos por eso, pero seguimos con la actividad y con estas increíbles panelistas. Ahora lo que procede es que yo voy a hacerle un par de preguntas a cada una. Yo hago las preguntas, ustedes responden. Si alguien del público también tiene dudas, los pueden dejar en el espacio de preguntas. Y bueno, el espacio de preguntas del público va a ser al final, entonces ahí vamos a resumir todas las que han llegado. Empezamos con la pregunta, bueno, aquí estamos viendo los, ajá. Empezamos primero con las preguntas a Martina Gómez de Argentina, que es activista de Jóvenes por el Clima. Hola, Martina. Hola. Bueno, las preguntas que tenemos por acá es para ayudar a introducir el tema y toda la trayectoria que ustedes tienen. ¿Cómo fue su experiencia al trabajar con el Congreso de Argentina para incidir en que declaran una emergencia climática y aprobaran la ley de cambio climático? Además, ¿cuáles fueron los pasos para acercarse al Parlamento? ¿Cuáles considera como acciones clave para que organizaciones y activistas puedan incidir en los gobiernos para trasladar estos compromisos internacionales a nivel nacional y local de manera efectiva? Buenísimo, Andrea. Bueno, muchísimas gracias primero por la oportunidad. Quiero ser bastante breve porque sé que hay tiempo y a veces me extiendo, así que cualquier cosa, Andrea, limítame a contestar, ¿sí? Bueno, cuando miramos un poco hacia atrás, casi 3 años atrás, me pasa de pensar que se logró algo que parecía imposible. El 17 de julio de 2019 se trataba la sesión, como bien decías, de la ley de presupuestos mínimos para la mitigación del cambio climático, un proyecto que llevaba más de 2 años de demoras básicamente por falta de quórum en la Comisión de Medio Ambiente en Argentina. Un poco de manera introductoria, debemos decir que gracias a los reclamos de los movimientos ambientales es que se logró que el Congreso apruebe la Declaración de Emergencia Climática y Ecológica, y es así como fuimos el primer país en América Latina y el cuarto a nivel mundial en lograr esta declaración. La idea nació como un proyecto casi utópico de los llamados seguidores de Greta, ¿sí? La idea era un poco esto de reclamarle al Senado argentino que declare la emergencia climática y ecológica, tal como venían haciendo alrededor de todo el mundo millones de adolescentes asistiendo a estas famosas huelgas todos los días viernes, con esta bandera de reclamo particular. Pese a la importancia de los grandes movimientos gestados en Europa, con Greta como líder, se notaba también que aquellos y aquellas activistas ambientales que hace años
venían en nuestro país participando del reclamo para acelerar las acciones contra el cambio climático, particularmente estaban muy presentes. Previa a la movilización mundial, que fue el 24 de mayo de 2019, nace la iniciativa de que cada movimiento local le reclamara a su gobierno o a su parlamento la declaración de emergencia climática. Y en Argentina esto se logra y fue un punto de partida para el nacimiento de un nuevo movimiento ambientalista liderado por jóvenes. Creo que era hora, en principio, de que los principales responsables de la toma de decisiones políticas estén a la altura de la ocasión, y en esta oportunidad realmente lo estuvieron. Porque ese día, con un poco de diálogo, pero también con exigencia por parte de los grupos juveniles, logramos que nuestro país apruebe la declaración. Un poco, recordame la segunda pregunta, que hablaba un poco de cuáles fueron los pasos para acercarnos al Parlamento, ¿no es así, Andrea? Claro, sí, sí, como no es nada fácil llegar al Parlamento y decirles esto es lo que nosotros necesitamos y lo que queremos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuáles fueron los pasos que siguieron? ¿Y cómo hicieron para que estas demandas a nivel internacional llegaran directamente a las y los diputados? Totalmente, sí. Creo que fue un trabajo muy amplio, pero dos actores fundamentales fueron, por un lado, las redes sociales, y por otro, como comentabas al principio, la movilización callejera, ¿no? Fueron como el comienzo de todo. Aprovechando un poco esto, la ola mundial de protestas por el clima, el grupo de jóvenes que estábamos detrás de la movilización por la aprobación de la ley a nivel nacional, logramos llevar a cabo diversas actividades a favor de la causa climática, resaltando quizás importantes puntos de una política pública a nivel nacional para enfrentar la crisis impuesta. El tema ocupó un espacio considerable en las redes sociales, especialmente entre octubre y noviembre de 2019, donde se buscaba movilizar cada vez a más personas en todos los sectores. Se realizaron campañas de sensibilización sobre el tema de las redes sociales, con creación de contenidos informativos, uso de hashtags como por ejemplo era Ley de Cambio Climático Ya. Se realizaron protestas y marchas en todo el territorio nacional, especialmente en Capital, en Buenos Aires. La comunicación clara y directa también jugó un rol muy importante en redes. Fue fundamental para difundir el movimiento también, porque un poco el movimiento ambientalista estaba surgiendo, entonces fue como un punto bastante complejo, y también para comunicar la inacción del gobierno argentino ante estas amenazas climáticas que teníamos. Y paralelamente a esto, los jóvenes también comenzaron a ocupar espacios de la sociedad civil en la Cámara de Poder, representando el tema de la crisis climática, dirigiéndose a políticos, políticas y explicando la necesidad de que exista una ley nacional de esta naturaleza, ¿sí? En el proceso de lobby, es decir, en conversaciones directas con diputados, diputadas, senadores, senadoras, se presentaron leyes similares, también acuerdos internacionales, y los beneficios de aprobar dicha política pública en particular. Y por último, comentar que se realizaron alrededor de 5 reuniones aproximadamente, con tomadores de decisiones, además de conversaciones rápidas, incluso hasta en los pasillos del Congreso. Y bueno, como estrategia de presión popular, el grupo movilizó a la sociedad civil para participar en el proceso de presión a través de invitaciones abiertas a toda la sociedad civil, en donde se podían participar de reuniones con diputados de la Comisión Nacional de Recursos Naturales en ese momento. Muchas gracias, Martina. Me parece muy curioso cómo estos movimientos, ¿verdad?, vienen desde las juventudes, cómo tienen una nueva perspectiva, ¿verdad? Y es ahora los movimientos sociales desde la digitalización, que, bueno, ustedes lo empezaron desde el 2019 y que después con la pandemia se acrecentó, ¿verdad? Cuando empieza la pandemia ya no podemos ir a las calles, ya no podemos aglomerarnos afuera, como las redes sociales agarraron este protagonismo y cómo fue también una apropiación del espacio, ¿no? Que al final ahora son redes muy importantes para la comunicación de información. Me parece que la organización que ustedes tuvieron tanto a nivel nacional como también el movimiento a nivel internacional, es algo que se debe estudiar, es algo que va a quedar en la historia. Entonces sí, muchísimas gracias.
Ahora seguimos de la misma mano con los movimientos sociales y la influencia de las juventudes en todo este proceso con Marina Estapiero de Panamá. Ella es participante del programa de Impacto Legislativo Joven. Y bueno, acá las preguntas que tenemos son, ¿cómo fue la experiencia de trabajar en un proyecto de ley sobre ecoturismo? ¿Qué estrategias y consideraciones tuvieron que tomar para asegurar que el proceso de desarrollo de la propuesta fuera inclusivo y respondiera a las necesidades y los compromisos ambientales del país y de los ciudadanos? ¿Cómo incluyeron una mirada de género interseccional? ¿Qué lecciones aprendiste sobre cómo mejorar el trabajo en el Parlamento y cómo efectivamente presentar una propuesta a la Asamblea Nacional de Panamá? Casi no se te escucha. Bueno, en realidad no se escucha. Un poquito, se escucha bajito. ¿Ahora? Ahora sí. Súper. ¿Se escucha mejor? Sí. Sí. ¿Hola? Sí, ok. Primero que todo, pues un saludo a todas las personas que forman parte de este panel, de igual forma a Andrea por ser nuestra moderadora y a Michelle, quien dio inicio a esta actividad que tiene bastante importancia. Bueno, es interesante el punto de vista que brindas, Andrea, sobre el tema del movimiento social y cómo se mueven las juventudes, porque quizás yo salgo un poco del margen, ¿no? Y me parece interesante y lo menciono también porque tiene que ver con algunas de las preguntas que se hicieron ahorita en la encuesta, y es que no necesariamente todas las personas o todas las juventudes, que es un concepto que todavía honestamente no se maneja a cabalidad en Panamá, siempre se termina hablando de una juventud y no de esas juventudes que sabemos que son diversas y que son mixtas también. Pero bueno, a través de mi carrera, que es sociología, tuve la oportunidad de abrirme a otros espacios y tratar de llevar la carrera de sociología y el activismo hacia otros espacios también. Y el tema de género me tocó profundamente a partir de una experiencia personal. En el 2014, cuando se hizo un congreso centroamericano de sociología, y nos expusimos ante otros compañeros y compañeras centroamericanos de la carrera y notamos que teníamos falencias y que el tema de género ni siquiera se daba de manera superficial en nuestra currícula de la carrera. Entonces, tuvimos que ser más autodidactas, por decirlo de alguna manera, y nos acercamos hacia organizaciones sociales, participamos y luego contrastamos de alguna manera esas experiencias con la realidad. Eso nos lleva hasta Brújula Mujeres Jóvenes, que viene a ser un programa que trata de cubrir esas falencias formativas hacia la mujer negadas usualmente por el sistema, concretamente, ¿no? Pero que sigue siendo un compromiso del Estado. En ese sentido, Foro de Mujeres Partidos Políticos llena un poco ese espacio y conjuntamente con el Parlaméricas propone este proyecto, Impacto Legislativo Joven, en el que también involucra no solamente a egresadas de Brújula Mujer, sino también a exdiputados juveniles, que curiosamente en su mayoría son hombres. Entonces, al ver esta situación, de alguna manera, con estos compañeros se logra hacer, digamos, una equidad o una igualdad o una paridad de género para poder trabajar sobre esto. Debo agregar que el tema ambiental en la mayoría de las personas que estábamos ahí no es nuestro fuerte. Tenemos mucho por aprender y es algo cultural y lo entendemos de esa manera. Sin embargo, a pesar de eso, como ciudadanos y ciudadanas de esta sociedad tenemos experiencias que pudieron aportar a la construcción de ese proyecto, ¿no? Algo tan sencillo como ver a una comunidad solicitando el servicio de agua, nos llama la atención para entender que hay muchas problemáticas de carácter ambiental y que juntas pues, nos dan un esbozo general de lo que viene a ser el cambio climático. Ahora bien, hablando estrictamente sobre ecoturismo, encontramos que habían compañeros que tenían un poco de información técnica, un poco derivada también de algunas carreras afines o de experiencias ligadas a su entorno. Algunos compañeros de repente tuvieron experiencias en áreas rurales, en áreas urbanas, y todo eso fue aportando al proyecto. Nos dimos cuenta de que había que tratar de ampliar el sector en que podíamos
consultar e incluir en nuestro proyecto de ecoturismo. Y finalmente, con el acompañamiento que fue necesario y decisivo, pudimos tratar de aportar y ordenar nuestras ideas a fin de llegar, por ejemplo, al artículo 7 del proyecto, que básicamente contempla el sector estudiantil, el sector comercial y también ese sector comunitario. Y estos tres lo vimos a partir de nuestras experiencias también, y particularmente de la participación de la mujer en cada uno de estos sectores. En nuestras discusiones, y lo hago constantemente de manera confesa, incluso cuando tuvimos la oportunidad. Hola, ¿me escuchan? Se te va un poquito, Hola. pero sí se escucha. Ahí no te escuchamos. Ok, Hola. sí. Casi no te escuchamos. Se cortó, ¿cierto? Ah, ahora sí, ya. Sí. Bueno, lo que decía básicamente es que las experiencias personales también jugaron un rol importante dentro de esta experiencia en la construcción del proyecto, porque para no decir que ninguno o ninguna, la mayoría de nosotros no habíamos participado en esto, de repente los compañeros exdiputados tenían familiarización con el espacio físico en el que llevaríamos nuestra propuesta, más no así necesariamente llevaron una propuesta de incidencia ciudadana a partir de ellos o a partir de una organización. Eh, y es curioso, y lo menciono porque las mujeres, aunque estamos en todos lados, no siempre llevamos o más bien no presidimos proyectos de este tipo. A mí se me dio la oportunidad de que una vez finalizado el proyecto, fuéramos parte no solamente de la entrega de la propuesta, sino también de la divulgación. Y hace unos días, precisamente, tuvimos el espacio para dar nuestra sustentación de manera general del ecoturismo y su perspectiva de género en una de las comisiones que hablaba de población y de territorio y de ambiente. Que debo mencionar que tuvimos que tener algún tipo de intervención porque eran 5 minutos solamente y estábamos tratando de que bajo esa misma idea de equidad de género, igualdad de género, pudiéramos participar un compañero y una compañera. Debo mencionar que fue un poco difícil al inicio y finalmente tuvimos que dividir nuestro tiempo para tratar de poner en práctica el enfoque que tratamos de expresar en nuestro proyecto. Y eso solamente muestra que las mujeres jóvenes estamos constantemente trabajando con obstáculos incluso de carácter institucional, al entender que no necesariamente todas las instituciones públicas o privadas tienen la sensibilización hacia el tema de género. Y era importante que se diera ese espacio a una de las compañeras, y esto es tan interesante porque sin importar si fuera yo, había otras compañeras disponibles. Eso demuestra también que el tipo de liderazgo femenino es diferente. Estábamos abogando por un espacio, una representación de la mujer y no estrictamente por un protagonismo personalista de alguna de nosotras. Entonces, entre las palabras que pudimos mencionarles a la diputada, que de hecho era quien prohijó el proyecto, la diputada Petita Yarza es de una de nuestras comarcas, de pueblo originario de Gunayala, así que de alguna manera ella también entendió la intención del proyecto y lo vieron de manera macro, quizás pudiera compaginar con otro proyecto que ya habían atendido también. Y de alguna forma, pues claramente nos felicitaron y todo esto, ¿no? Si yo pudiera ver cuál es el obstáculo que tenemos, además de lo que ya dije sobre la parte institucional, también parte de las discusiones que tuvimos entre compañeros. A veces los compañeros quieren ser aliados, pero no saben cómo hacerlo. A veces, de repente, sin darse cuenta por un micromachismo o una conducta aprendida,
terminan haciendo lo que conocemos como mansplaining, que finalmente es como tratar de explicarnos todo o sencillamente tomar siempre como la delantera en el protagonismo de líder y cediendo, entre comillas, de alguna manera la palabra a las compañeras. Y eso es algo continuo, pero también de repente como parte de esa educación de nosotras que estamos un poquito más familiarizadas, porque también hay que entender que eh, la perspectiva de género también es algo que trata de permear esa educación que tienen algunas compañeras, no todas necesariamente estaban vinculadas a ese tema, porque entendemos que dentro del sistema patriarcal, el machismo es algo que nos afecta a todos y a todas. Entonces, en ese sentido, tratar como de responder preguntas a los compañeros que las tienen, por lo menos, digamos, tienen esa intención. Y por eso hacía la salvedad de que agregar el enfoque de género a un proyecto no es necesariamente un único problema para la Asamblea Nacional en nuestro caso, sino también para nosotros mismos, porque somos juventudes diferentes y venimos de estratos sociales diferentes y venimos de territorios diferentes. Y la forma en la que nosotros, y particularmente nosotras, podemos abordar a los compañeros y a las compañeras sobre la importancia del tema de género es variable y generalmente debe ser destinada de acuerdo al lenguaje que maneje la persona. Y eso es algo constante. Cómo presentar un proyecto con esta perspectiva que no genere una discusión constante, por ejemplo, sobre la inventada ideología de género, que desvirtúa no solamente las propuestas a nivel parlamentario, sino las investigaciones sociales, que también son las que promueven políticas públicas. Entonces, en ese sentido, creo que es como lo que más nos costó y lo que nos queda por hacer. Y creo que es un trabajo continuo. Si pude responder todas las preguntas, chévere, y si no, me dicen para concretarlo. No, no, sí, sí, todas. Más bien, muchísimas gracias. Em, Algo que me gustó mucho de tu intervención es, vamos a ver, esta sensibilización que hay que tener en este tipo de temas, que en política se le llama bottom-top politics, ¿verdad? Cómo construimos políticas públicas desde abajo para poder ir construyendo. De que al final no es nada más aquí en el Parlamento que mucha gente cree que tiene todo el conocimiento y la sabiduría infinita. No, no. O sea, así no es como funciona. Entonces, me encanta que ustedes fuesen ese tipo de mecanismo, un medio para poder canalizar este tipo de demandas, este tipo de necesidades y poder hacerlas llegar al Parlamento. Inclusive, bueno, uno de los resultados de la encuesta fue que 45% de las personas que están acá hoy han acudido al Parlamento. Y eso también desde acá es un reto, ¿verdad? Como se llegan estas demandas y digamos, este involucramiento de la sociedad civil y de todos los grupos para poder formular políticas públicas es algo en lo que tenemos que trabajar constantemente de los despachos. Y entonces con eso introduzco a la señora senadora, a doña Verónica, que ya nos expuso un poco de su labor dentro de Parlaméricas. Las preguntas que tenemos para ella son, senadora Camino, sabemos de su extensa trayectoria y nos gustaría saber cómo ha sido para usted navegar la arena política para promulgar un cambio sistémico positivo para terminar con la desigualdad de género y al mismo tiempo impulsar economías sostenibles y justas en los distintos roles institucionales en los que usted se desempeñó. Luego, si tuviera que nombrar 2 o 3 estrategias para lograr apoyo político en esta temática, ¿cuáles serían? Sin lugar a dudas son preguntas complicadas. No es cierto. La verdad es que, bueno, a ver, yo he escuchado atentamente a Martina y a Marinés. Me ha gustado mucho lo que han dicho cada una desde la experiencia que ha tenido. Y bueno, creo que ahora podemos o puedo yo compartirles un poco sobre qué es lo que hacemos o cómo también nosotros cabildeamos hacia adentro del Poder Legislativo para que las cosas que nos hacen llegar desde afuera, que nos comparten, por ejemplo, las juventudes, en este caso ustedes, las mujeres, ¿cómo logramos que esto pase? Miren, no únicamente nosotros tenemos, o sea, nosotros quienes somos legisladores, quienes estamos en esta posición, no solamente contamos con el hecho de que ustedes
se organicen y nos vengan a pedir que hagamos algo. Cuando los jóvenes, cuando las mujeres se organizan y nos vienen a hacer un planteamiento, y tratándose del tema del cambio climático, que como ustedes sabrán, México está pasando ahorita por una futura reforma eléctrica que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en el territorio, en campo, el costo de la energía de otros países ha incrementado de una manera desmesurada. Podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar del caso de España, de la Unión Europea, y más en el contexto que tiene actualmente con esta guerra, ¿no? Y en el caso de México, sin tener ese contexto de un conflicto entre países, definimos o decidimos nosotros hacer una reforma eléctrica. ¿Por qué lo hicimos? Porque no podemos nosotros dejar en manos de privados la generación de energía. Ese es un tema de soberanía, es un tema que tiene que ver con derechos humanos, y creo que las juventudes ahorita están muy claras en ese tema, y para nosotros el hecho de que tú tengas energía eléctrica se convierte en un derecho humano. Pero, ¿qué sucede o cómo atañe esto el tema del cambio climático? ¿Cómo nosotros hemos utilizado o hemos aprovechado todo lo que esas organizaciones o todo lo que esos grupos nos han venido a explicar? Por un lado, pues han venido quienes están a favor de las nuevas tecnologías, ojo, nuevas tecnologías para la generación de energía, y entre ellos muchísimos jóvenes. Entonces, ese intercambio constante de lo que ellos nos venían a decir y venían a pedir, decir, es que, ¿qué planeta me quieres dejar? ¿Qué mundo me quieres dejar? Y nosotros, bueno, ok, explícame desde tu punto de vista qué es una reforma eléctrica. Explícame desde tu punto de vista a dónde quieres llegar y qué quieres hacer. Ya después de todos estos debates, de todos estos intercambios, entendimos algo muy importante quienes legislamos. Para empezar, que estábamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Primero, una es el cambio de tecnología para el tema del medio ambiente, es decir, que pasemos de utilizar carbón a utilizar un parque fotovoltaico, o que pudiéramos pasar del carbón a un parque eólico. ¿Okay? Eso significa un cambio de tecnología. Pero nosotros no hablamos de un cambio de tecnología nada más. Hablamos también de un cambio conceptual. Entonces, ese choque en cómo las juventudes se comunican con nosotros, con los parlamentarios, a veces es lo que nos hace no entendernos, es lo que hace difícil ese diálogo. Y escuchándoles a ustedes, cómo también se les complica hacer esa integración de ese grupo para ir a pedirle a un parlamentario, para ir a participar, todavía me abre aún más la expectativa, ¿no? Entonces, en este caso, digo, lo primero que tuvimos que hacer fue mejorar nuestra comunicación para con todos aquellos que querían venir a decirnos algo. Y ustedes pues, me van a decir, bueno, ¿qué es lo que piensa un parlamentario cuando nos ve? Cuando vemos a los jóvenes que llegan, lo primero que pensamos es, ¿qué me va a decir? ¿Cuál será su forma de pensar? ¿Qué buscará? ¿Qué pretenderá? Y los empezamos a leer y los empezamos a ver y empezamos a googlearles también para saber de dónde vienen, quiénes son y qué nos van a pedir. Y para saber si eso es legítimo. Es importante para nosotros saber y sentir que las personas que nos vienen a pedir algo tienen esa... Claro, solo por ser ciudadanos y ciudadanas, ustedes tienen todo el derecho de acudir a sus órganos parlamentarios, ¿eh? Nada más por eso ustedes pueden ir y se les tiene que recibir. Tienen una garantía de audiencia en los poderes legislativos a lo ancho y amplio de este hermoso y bello continente junto con sus islas caribeñas. Pero es muy importante, les digo, tener claridad en quiénes son y saber si es legítimo lo que nos están pidiendo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros escuchamos y sabemos que a quien estamos escuchando tiene legitimidad y ha pasado por un proceso y que efectivamente está interesado en cambiar lo que tiene que cambiar, en este caso, a mejorar todos los procesos que nosotros hacemos para la obtención de cualquier tipo de energía y que sea amigable y que sea compatible y que no vaya, ¿no? En detrimento
para mal de un cambio climático, entonces eso a nosotros nos da la certeza de podernos voltear y decirle a nuestro compañero o compañera legislador, de cabildear y de decirle, mira esto es lo que ellos nos piden, vienen bien organizados, saben lo que están haciendo. A lo mejor no serán expertos jurídicos, o sea, en el tema de derecho, pero saben lo que están haciendo y saben hacia dónde van. El hecho de que ustedes como juventudes lleguen con eso, a nosotros o sea, ya nos tienen a sus pies. Y vamos a hacer lo que ustedes quieran que nosotros hagamos. Ahora, por otro lado, bueno, ya me adelanté hablándoles de las estrategias para lograr el apoyo político. De entrada es ese, ¿ok? Esa es la entrada, que ustedes vengan con esa legitimidad, vengan con ese conocimiento y empatía. Ahora, les quiero compartir un ejemplo, si me lo permiten. A ver, creo que aquí puedo hacerlo. Sí. Ok, les voy a mostrar aquí una publicación de mi Facebook. Aquí está. Y esto tiene mucho el tema, o sea, engloba temas de cambio climático. Escuchaba también que hablaban del ecoturismo. Esta es una publicación que yo hice de un lugar al que fui a visitar, que está en mi estado, donde están envueltas muchas cosas, ¿no? Y me llevaron, a mí me invitan los ejidatarios, es decir, los que tienen la posesión comunal de la tierra, me invitan a acudir con ellos a que yo conociese una laguna, un cenote y una ex hacienda, un lugar que ya está, o sea, fue una hacienda que producía enequén hace muchos años, ¿no? Y me decían que querían que yo les ayudara para que ese lugar se convirtiera en un sitio ecoturístico. Me invitaron puros hombres, ¿eh? Puros hombres. Entonces aquí hay una imagen, aquí pueden ver la laguna preciosa que se llama la Laguna de Polol. Esto es en Yucatán, México, donde está Chichén Itzá, donde tenemos Mayapán y tenemos Uxmal, tenemos muchas ruinas arqueológicas. Aquí está el equipo de Poctapoc. Poctapoc es el juego de pelota que se eleva con la cadera. Aquí estamos en el cenote, aquí estoy con estas personas que me invitaron. Aquí está el cenote. Obviamente está sucio porque ahorita pues estamos en época de sequía y pues todas las hojitas están allá adentro y pues es muy difícil limpiarlo porque más tarde hace limpiarlo y otra vez vuelve a caer las hojitas, ¿no? A ver, y aquí al final, aquí estamos en el casco de la ex hacienda, ahorita les voy a mostrar la ex hacienda. Si se fijan, en esta área de acá aparecen puras mujeres. Y yo preguntaba, bueno, y o sea, después de todo el recorrido digo, ¿por qué no hay mujeres? Y me dice, porque las mujeres están cumpliendo ahorita con una función. Nosotros le estamos enseñando a usted que es autoridad todo esto que queremos que se desarrolle. Y ya que llego ahí al lugar donde estaban las mujeres en las mesas que estaban preparando la comida, y en la parte de atrás, de donde ellas estaban preparando la comida, se estaban haciendo unos tamales enterrados, o sea, como una masa. Ah, mira, bueno, esta señora es hermosísima. Esto se llama col. Es como una masa con harina, es como caldo de pollo con harina y queda consistente, muy rico y es delicioso. Pero no es materia de esta plática, luego hablamos de gastronomía. Aquí miren, aquí estaban desenterrando todo lo que es la masa y solo lo estaban haciendo los hombres. Y decía, bueno, cuando veo que las mujeres se quedan paradas y los hombres se van hasta la parte de atrás, digo, bueno, yo no puedo ir a ver eso. Y me dicen, no, sí, usted tiene que venir. Y mientras estaba yo ahí, me estaban hablando de todo el tema que querían desarrollar, del cuidado del medio ambiente, querían hablar de plantas medicinales, querían hacer todo un desarrollo conceptual de lo que desde nuestros pueblos originarios ellos tenían en mente, cómo iban a cuidar su selva, cómo iban a cuidar los lugares, pero ese cuidado que le iban a brindar al medio ambiente lo iban a convertir en un atractivo turístico, que es lo que, si mal no recuerdo, Marina nos explicaba nos explicaba algo parecido, ¿no? Un proyecto de este tipo. Entonces, yo les decía, oigan, ¿me puedo acercar a ver los tamales? Quiero verlos. Y una señora me dijo, por favor, no vayas. Y le digo, ¿cómo que no voy a ir? ¿Qué pasó? Me dice, no, es que si vamos las mujeres ahí donde están haciéndose los tamales enterrados, van a quedar crudos, no se van a cocer. Y yo, ¿cómo? Sí, no se puede, solo los hombres lo pueden sacar. Y yo, hasta que me volteo y le digo a la persona que me invitó, le dije, oye, como que esto ya está pasado de moda, ¿no? Entiendo que es una tradición y una costumbre. Le digo, ¿es verdad que es así?
¿Es en serio? Y me dice, no. Los mayas no tenían una concepción, no tenían división entre hombre o mujer. Para ellos solo había un solo sexo. O sea, no había distinción. ¿Okay? Entonces, cuando llegan la nueva religión y la colonización, es que nos empezaron a decir que las mujeres solo servían para servir a los hombres. Entonces, por eso se empezaron a dividir las tareas donde solo pueden estar los hombres y donde solo pueden estar las mujeres. ¿Por qué les explico todo esto? Me van a decir, oye, Verónica, pues ¿por qué? Bueno, porque todo lo que ellos me contaron, y en ellos habían hombres jóvenes, había niños, había toda una riqueza de edades ahí para escuchar todo lo que ellos pensaban sobre una misma cosa, pero la legitimidad que tenían, la certeza y la claridad que tenían de hacia dónde querían caminar, que querían conservar un medio ambiente sano, que querían conservar sus bosques, que querían dejar todo tal cual nuestros antepasados lo tenían para que eso les sirviera para poder tener un ingreso económico, es lo que hoy nos posiciona. Entonces, lo que yo les quiero dejar a ustedes es lo importante de que al momento de ir a representar, al momento de ir a pedir, al momento de ir a interactuar con un parlamentario, con una parlamentaria, tengan esa claridad y lo que hagan sea sincero. Cuando nosotros vemos en ustedes sinceridad, vemos en ustedes ese ánimo de no voy a abandonar mi lucha, porque créanme que con las mujeres así es, los logros que hemos tenido en México con el tema de las mujeres ha sido por eso, por ese ánimo, por esa, que les ves, o sea, de queremos que esto cambie. Entonces, lo mismo tiene que ser con el medio ambiente, es igualito. Y nosotras somos las más interesadas en que esto sea. ¿Por qué? Porque las mujeres son las primeras en sufrir ante el cambio climático. Un hombre no siempre se preocupa, lo mismo que se preocupa una mujer cuando va a perder su casa, cuando viene un desastre natural. Las mujeres son las primeras que ante un desastre natural también no solamente piensan en la casa, sino en qué vamos a comer ahora. Y también las mujeres son las primeras que piensan en dónde voy a dejar a las futuras generaciones, independientemente de si tengo hijos o no tengo hijos. Entonces, esa claridad, esa legitimidad, esa lucha que ustedes traen, no la dejen. Para nosotros es muy, muy importante. Y hasta aquí me quedo con esta primera parte. No, muchísimas gracias, senadora, por esa intervención que también nos abre los ojos a cómo es del otro lado, ¿verdad? Ver las cosas desde el otro lado del espectro, poder poner ambas declaraciones, bueno, las 3 declaraciones y decir como, wow, ok, estamos solicitando esto y esto es lo que tenemos a cambio. Así es como se maneja ahí al interno. Es muy valioso, principalmente como hablan de cómo a veces cuesta mucho tener esa interseccionalidad, ¿verdad? De no es solamente luchar por el ambiente, luchar por el ambiente con una perspectiva de género, o no es nada más luchar por los derechos de las mujeres, es luchar por los derechos de las mujeres en las periferias que se ven más afectadas por el cambio climático. Entonces, bueno, como nosotras, ¿verdad? Desde los diferentes espacios logramos manejar eso. Muchas gracias por el aporte. Ahora pasamos a la segunda parte, que bueno, ya se ha venido como introduciendo poco a poco en esta primera de sus experiencias. La segunda ronda es sobre comunicación con el Parlamento, que vamos a ver, es de lo más tricky, diría yo, es de lo más que hay que manejar con cautela, porque bueno, yo que trabajo acá en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, como mujer joven, mujer activista, trato de que mi jefa tenga nuevos métodos de acercamiento, Instagram, Facebook, Twitter, no sé, una sesión de juegos de Among Us para que podamos hablar con diferentes sectores de la sociedad, eso fue algo que hicimos. Pero también sabemos que hay diputaciones que no tienen ese tipo de enfoque. Entonces, bueno, a partir de eso, ¿verdad? Es que las diputaciones jóvenes, como la senadora Verónica, ¿verdad? Dice que llega donde los demás y dice, vean, esto es lo que necesitamos, esto es lo que nos están pidiendo, que ese es un papel fundamental. Entonces, bueno, esta es una pregunta para las activistas, para Martina y para Marinés. Primero te pregunto, primero respondas vos, Martina. ¿Cuáles son los desafíos que como jóvenes, ay Dios, ese es el timer de los tiempos, cuáles son los desafíos que como jóvenes han tenido para comunicarse o llevar un asunto exitosamente al Parlamento en temas ambientales y de igualdad de género?
¿Qué podrían mejorar los parlamentos para permitir un diálogo más accesible e inclusivo? Entonces, primero vos, Martina, y después Marinés. Bien. Bueno, como desafío creo que el reconocimiento de lo que las mujeres aportan o pueden aportar a la supervivencia del planeta, del desarrollo, un poco lo que se hablaba recién con la senadora Verónica, sigue siendo limitado. La desigualdad de género y la exclusión social siguen aumentando los efectos negativos de la gestión ambiental insostenible y destructiva sobre las mujeres y también sobre las niñas en particular. Las persistentes normas sociales y culturales discriminatorias, tales como, se me ocurre, el acceso desigual a la tierra, el agua y otros recursos, así como su falta de voz en las decisiones referidas a la planificación y también la gestión de los recursos naturales, muchas veces hacen que se ignoren los tremendos aportes que pueden hacer. Lo que creo que, pese a esto, es como una buena noticia, es que muchas veces, a pesar de los obstáculos, las mujeres estamos realizando grandes progresos y los gobiernos recurren cada vez más a su experiencia y liderazgo cuando deben aportar decisiones importantes relativas a la cuestión ambiental. Y aún así, todavía queda mucho por hacer para aportar en el papel de la mujer en la toma de decisiones y la garantía de un futuro mejor para todos y todas, pero en definitiva y de manera resumida creo que ese es el desafío que tenemos los jóvenes en cuanto a estas dos agendas. Luego, por otro lado, definitivamente algo que se me ocurre como para mejorar en los parlamentos, para poder tener no solo una mejor comunicación, sino también un mejor resultado a escala regional, nacional e incluso internacional, tiene que ver con no dejar atrás a nadie. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de que los y las jóvenes podamos tener una participación efectiva en estos espacios, sin duda fue una conquista en nuestra región en el último tiempo, pero sin embargo esta conquista tiene que darse todavía en sectores que se encuentran afuera de la lucha por la obtención de los derechos, que al día de hoy siguen sin ser escuchados. Para poder crecer como sociedad debemos impulsar esas voces, voces que traen consigo cambios paradigmáticos esenciales para el desarrollo, la vida, la prosperidad, la paz incluso, y con esto también estoy enumerando muchos puntos esenciales de lo que vienen a ser los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, porque me parece que es un poco el caso de ejemplos concretos que podríamos aportar hoy aquí. Muchísimas gracias, Martina. Ahora Marinés. Bueno, para ser honesta, y creo que es la forma de pensar de varios compañeros y compañeras que participaron y de algunas juventudes en Panamá, la Asamblea Nacional no representa necesariamente un espacio tan amigable. Sin embargo, al menos el último año, hemos sentido un efecto diferente y positivo y se ha generado una impresión distinta sobre ciertos proyectos que quizás en otro momento no hubiesen tenido la acogida que tienen ahora. Eso habla bien de la institución. Y vi particularmente como recibimos acompañamiento de miembros de la Asamblea Nacional, a veces cuando hay espacios para juventudes, que no necesariamente son muchos, o Sí. Ahora, creo que estás con el micrófono silenciado. sí, ok, sí. Lo que decía es que no necesariamente hay muchos espacios para jóvenes y a veces cualquier espacio se vuelve una tribuna. De repente está el joven o la joven que aprovecha inmediatamente la palabra para decir todo y hacer una descarga total de todo lo que piensa, sea o no sea el lugar o el tema, y eso habla mucho de la necesidad de que nos escuchen. También está el joven o la joven que tratando de
encajar, porque de repente siente que tiene que encajar en los estándares eh, diplomáticos o los estándares formales y rígidos que nos brindan muchas veces las instituciones. A veces nos olvidamos un poco de ser jóvenes y de tener esa autenticidad que nos caracteriza, que pueda aportar algo diferente. Entonces, por ejemplo, quizás en otro momento, y hay momentos para todo, y uno se viste también de acuerdo a las actividades, pero el día de hoy, de repente yo estoy vestida con el suéter de brújula mujer, no estoy ensacada. Ya yo salí de mi trabajo, ahorita si tengo tiempo voy al gimnasio. Esas son realidades con las que los jóvenes y las jóvenes se encuentran. Y como no son muchos y muchas las que participan, sino que de repente nos encontramos en el tema del ecoturismo, nos encontramos en 3 temas más en otro lado, por eso es que nos valoramos, porque sabemos que somos pocos y pocas. Una de las preocupaciones era poder compenetrar de repente ese joven o esa joven que se había formado a partir de esa rigidez versus ese joven considerado rebelde o casi anarquista, ¿no? ¿Cómo sacábamos un producto de todas esas dos visiones? Algo intermedio y estratégico, y tiene que ver mucho con la estrategia que nos mencionó la senadora anteriormente. ¿Cómo presentamos una problemática sustentada, sin volverlo personalista, pero entendiendo que como seres humanos nos afectan a todos y a todas? Entonces, en el acompañamiento que recibimos con la Asamblea Nacional, una de las preocupaciones también es de las juventudes es que a veces participamos de proyectos y los proyectos no quedan en nada, no nos apoyan, o de repente se hace un concurso de 5 proyectos, se elige uno y la institución o la entidad se quedó con los otros proyectos, con las ideas de las personas que aportaron eso, y en ese camino a veces las juventudes se merman, se desvían y dejan de activarse, o sea, la movilización juvenil baja. Entonces, estábamos con esa expectativa en este caso. Afortunadamente no fue así y estamos muy sorprendidos y sorprendidas que hasta el momento, ya prontamente vamos a llevar eso a un primer debate, y jamás pensamos que podíamos no solamente hacer una propuesta y entregarla, hacer la formalidad y tomar las fotitos, ¿no? Sino también dirigir el proceso y seguir siendo las caras del proceso y tener confianza sobre nosotros mismos y sobre nosotras mismas. Porque al final, más allá del tema de género de repente, que no deja de ser relevante, en efecto, lo que nos conviene a nosotros es entender que el medio ambiente tiene que ver con el bienestar social de nosotros, y sin eso, pues todo lo demás no serviría a nada, ¿no? Y quiero agregar esto que parece algo superficial, pero hace poco vi la segunda parte de una serie de Netflix que se llama El Político, no sé si la conocen, o The Politician, algo así. Entonces, los últimos 2 capítulos son tan inesperados y tan decisivos, pero enmarca esa relación intergeneracional que debe haber en las discusiones y que también mencionó anteriormente la senadora, y cómo nosotros tenemos que reconocer nuestras falencias y reconocer nuestros aciertos, y cómo hacernos más humanos y más humanas, porque de repente en este juego político o en este actuar diplomático a veces se nos olvida ese lado humano y humana por cumplir con un rol, ¿no? Y tratar de compaginar todos esos roles en uno mismo, sin tratar de desviarnos, a pesar de que hay compañeros y compañeras, y me incluyo, que tuvimos quizás problemas para asistir a 1 o 2 clases, y sin embargo, a pesar de que no es que somos mejores amigos, nos conocimos ahí, puedo contar con la compañera Macy, que también participó, con el compañero Jonathan, en seguir investigando, porque la causa es precisamente lo que nos mueve. Y sí, impresionantemente ha sido desinteresado. Eso habla de un tipo de juventud y un tipo de, de ciudadanía esperada, ¿no? Puede que las cosas cambien a mejor o a peor en el avance de todo esto, pero indistintamente de eso, es una experiencia que yo particularmente recomendaría. Y esto que estoy diciendo ahorita no lo tenía en mente al inicio de esta actividad porque había muchas expectativas. Pero si lo reconozco de esta manera, entonces tengo que reconocer el apoyo, la participación. Hay que reconocer también lo que se hace bien. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que seguir informándonos
para poder seguir dando la batalla en este asunto, porque las cosas cambian mucho en los debates y bueno, indistintamente si queda o no queda este proyecto, por ejemplo, hay una red que se creó, una red de jóvenes prácticamente. Seguimos comunicándonos por WhatsApp y yo creo que el activismo va a seguir y esto nos ha dejado un legado prácticamente. O sea, esta es la primera vez que yo me acerco tanto al Parlamento. En el futuro, puede que con estos compañeros y compañeras u otros, yo puedo presentar perfectamente una propuesta de iniciativa ciudadana. Ya tengo la familiaridad y la confianza para hacerlo. Y eso ojalá formara parte de la formación general de las personas, que sabemos que a veces no se activan por una situación personal y porque hay que atender miles de cosas, es mucho más en una situación como pandemia, que también ha mermado e impactado fuertemente las movilizaciones en Panamá. Muchísimas gracias a ambas. Quiero resaltar, ¿verdad?, esta frase que por tanto tiempo los movimientos nos hemos apropiado y es: la causa es lo que nos mueve. La causa es lo que nos mueve en las calles cuando estamos manifestándonos, la causa es lo que nos mueve cuando nos metemos a espacios de incidencia directa y también la causa es lo que nos mueve en el momento que personas jóvenes, mujeres jóvenes deciden optar por espacios de representación. Como dicen, en la política no hay sillas vacías, entonces creo que eso es lo que vemos ahorita, desde el trabajo que realiza la senadora Verónica en México, desde un puesto de representación propiamente hasta lo que realizan ustedes dos desde sus diferentes organizaciones. Al fin y al cabo somos todas partes del proceso y qué dicha que, como decía Marinés, que ya se está pasando de esta imagen que se tenía hace muchos años de que el Parlamento está allá y nosotras y nosotros y nosotras estamos allá y que para poder congeniar es algo muy formal. No, ahora como decían, podemos ser jóvenes y podemos ir a reclamar de las maneras en que lo estamos haciendo y bueno, para mí eso es algo muy valioso en la construcción de nuestras democracias y en los procesos de incidencia. De la mano con esto que hemos venido comentando, tengo una pregunta para la senadora Verónica, que es ¿qué estrategias usan para hablar con otras y otros tomadores de decisión que no están tan familiarizados con el tema y no conocen bien los temas técnicos, ¿verdad?, de las agendas climáticas? Mi jefa me ha contado que muchas veces ha tenido que explicarle a otras diputaciones lo que significa el cambio climático, porque no es un invento, ¿verdad?, sino de que es algo real, también cómo les afecta. Y como decíamos, no, las estrategias que tiene cada persona legisladora para poder conectar con las demás personas no siempre es el mismo. Entonces, ¿cómo se hace para llegar a este grupo de diputaciones que a veces están un poco más aisladas, tal vez son como un poco más de old politics, ¿verdad?, de una política más centrada propiamente en la labor? Y bueno, de la mano con esa pregunta, ¿qué acciones o conversaciones se pueden proponer para motivar a esas personas para que prioricen y apoyen políticas ambiciosas en la agenda climática desde una perspectiva de género? No es solamente explicarles qué es, pero cómo podemos hacer que se preocupen, que también tomen parte en estas luchas. Bueno, hay una frase que yo utilizo muchísimo que dice, apúntenla: entra con la suya y salte con la tuya. ¿Ok? Es decir, ofréceles parte de lo que ellos quieren. Comunícales como ellos quieren. Y esto no solo lo vamos a aplicar con los parlamentarios. Si quienes están en la causa del cambio climático quieren que otras personas se sumen para que entonces sea más grande el movimiento que llegue hacia los parlamentarios, hay que hablarles en su idioma. Hay que decirles y hay que explicarles en qué les perjudica a cada uno de ellos en cualquier parte o de cualquier forma. Por ejemplo, en el caso de Yucatán, ¿cómo es que Yucatán, mi estado, dice el cambio climático? Y se empiezan a preocupar de repente y entonces empiezan a correr todos como locos. Ahí te les voy a mostrar. Por esto,
Miren. Vean esto. A ver si pueden ver mi cursor, si pueden. Vean cuánta playa tienen estas casas. Y es cuando les dices, te vas a quedar sin playa por el cambio climático. Si no te cuidas, tu propiedad ya no va a valer nada. Y entonces todos, y empiezan a correr. Y empiezan a ver qué van a hacer. ¿Ok? Entonces, a cada persona le tienes que hablar de lo que le interese. Entonces, la tarea es pensarle cómo le voy a llegar a los distintos sectores. Por ejemplo, imagínense que alguna vez a algunas personas se les ocurrió ir a decirles a nuestros campesinos y campesinas, a nuestros trabajadores y trabajadores de la tierra, que por favor no llevaran a cabo tal o cual práctica, ¿sí? En el campo, que porque eso estaba en contra del cambio climático. O sea, digo, estaba en detrimento, vaya, para mal. Y le dicen los campesinos y campesinas, tú me vas a venir a enseñar a mí las prácticas ancestrales que nunca contaminaron. Tú me vas a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer. No, muchas gracias. Muchas gracias. O sea, tú me trajiste el plástico a donde yo estoy. Tú me trajiste esos materiales a donde yo estoy. Mi basura biodegradable, como las hojas de los árboles, por ejemplo, porque todos aquí en Yucatán todos tienen la costumbre de mantener limpios sus patios. Los patios son los solares, las partes de adelante o atrás de la casa. La gente, ¿qué hacía en las tardes? Recogía las hojitas, las juntaba, pero todo era orgánico. Lo ponía en un punto y entonces lo quemaban. ¿Para qué? Para que se deshiciera. Pero como es orgánico, pues no tenía mayor problema y de esa forma se deshacían de esa basura, entre comillas. ¿Dónde vino el problema? Cuando empiezan a llegar los plásticos a esos lugares y entonces empiezan a mezclar las cosas y les dicen, no, ¿saben qué? Hay una prohibición ahorita de quemar la basura. Y dicen, bueno, ¿y dónde la pongo? ¿Y dónde la pongo? Dime, ¿dónde la llevo? Ah, no, pues tírala por allá. Y entonces empiezan las contaminadas. Entonces, tenemos que identificar muy bien a quién le hablamos y qué le pedimos, cómo se lo pedimos. Entonces, lo más importante es, les digo, entra con la suya y salte con la tuya. Decía algo muy claro también, Martina, que me gustó mucho, el tema de las mujeres, del acceso desigual a la tierra. Desde hace muchísimos años aquí en Yucatán, muchísimos me refiero a unos 10 años más o menos, las mujeres ya podían entrar en las listas de sucesión testamentaria de la tierra comunal, de las parcelas, de lo que nosotros le llamamos el ejido, ¿ok? Entonces, imagínense, la práctica cambió hace unos 10 años en donde las mujeres ya podían heredar esas tierras y apenas ahora, hace 2 semanas, acabamos de poner en la ley que las mujeres serán objeto de la sucesión testamentaria en el tema de los ejidos. Imagínense qué atrasados estamos los parlamentos. ¿Por qué? Porque ya estas prácticas, a veces el poder ejecutivo hace las cosas así lo más rápido y nosotros los parlamentarios, bien, gracias. Porque también nadie se acerca y nos dice, nadie se acerca y nos explica o nadie nos dice. En nuestro caso, pues sí sabíamos, esta es una iniciativa que ya estaba desde hace algún tiempo, ¿no? Pero pueden pasar como ese caso, muchísimos más. Ahora, ¿qué otras cosas tenemos que hacer para que podamos motivar a las personas a que le entren a estos cambios? Tenemos que, como dije anteriormente, tenemos que tener claridad en lo que hacemos, tenemos que tener visión, tenemos todos que tener la misma película. Importante, yo sé que en el caso de la juventud somos muy impetuosos y llegamos y a veces queremos romper todo. Bueno, con los parlamentarios eso no funciona. ¿Ok? Con los parlamentarios hay que llegar y hay que explicarles, hay que decirles y hay que entender la perspectiva del parlamentario. Cuando nosotros llegamos a hablar del tema del medio ambiente con la perspectiva de género, nosotros estamos pensando en el medio ambiente y en las mujeres. ¿Ok? Ese es nuestro radio. Ahora, el parlamentario o parlamentaria, ¿qué está pensando?
Está pensando en la economía, está pensando en las relaciones internacionales, está pensando en los conflictos de los sindicatos, está pensando en esto, en lo otro, en aquello. Entonces, tenemos otro tema. Y cuando solo un grupo quiere que solo atienda eso, y a veces tomar tal o cual decisión al respecto puede vulnerar los derechos de terceras personas. Entonces, la juventud tiene que tener esa capacidad, tiene que tener esa adaptabilidad, que es muy difícil conseguir, pero sí se puede, hay que trabajarla, y esto debe ser una competencia, debe ser parte de la formación, así como decían que el tema parlamentario debe ser parte de la educación, creo que Marinel lo decía, también tiene que haber esa parte de quienes van a ir a pedir con los diputados, diputadas, senadoras o senadoras. ¿Por qué? Porque si no nos podemos poner en el pie, en los zapatos del legislador o legisladora, entonces no vamos a poder entender si me está diciendo sí, si me está diciendo no, o todo lo contrario. Porque a veces los legisladores son especialistas en no decirte nada, en hablarte muy bonito, pero no darte una respuesta concreta. Entonces, esa parte, les digo, hay que ser se les llama asertivos, muy asertivos en cómo llegar y entender también que hay temas urgentes y hay temas importantes. Y si me preguntan a mí, ¿qué vas a resolver? ¿Lo urgente o lo importante? Es todo, pero primero lo urgente y detrás va lo importante. Entonces, el dar seguimiento a lo que se hace, o sea, a todo lo que voy cabildeando poco a poco con el legislador y la legisladora es básico, porque tenemos muchos temas en la cabeza. Entonces, cada mes es, ¿cómo vamos con esto? Legislador, decimos aquí, fulanito, o del legislador sotanito, ¿no? Estamos pendientes, por favor, siguiente paso, ya queremos hacerlo, ya conseguimos esto, ya tenemos el apoyo de otra organización. Entonces, el hecho de que también le digas al legislador o la legisladora que vas consiguiendo más gente para esa causa, a él también le vas a despertar eso de decir, oye, es una causa que atrae mucha gente. Si yo los ayudo, entonces también voy a tener una retribución o voy a ser bien visto dentro de ese grupo de personas que el día de mañana, si yo me quiero reelegir o yo quiero hacer otra cosa, posiblemente me ayuden. ¿Ok? Entonces, también tienen que tener claridad en que las personas que estamos en la política queremos buscar otros cargos o queremos hacer otras cosas o queremos que hablen bien de nosotros. ¿Ok? Pero ese intercambio entre lo que a nosotros nos interesa tiene que ser muy cuidadoso, porque también nos damos cuenta de cuándo nos quieren chantajear, de cuándo a fuerza quieren que hagamos algo y no va a ser algo que sea legítimo o que sea correcto. ¿Okay? Entonces, eso también es parte de una formación. Entonces, si hablamos de cómo nosotros podemos, reitero, hacer que todas las personas se familiaricen, traten de explicar con ejemplos, traten de no usar tecnicismos. Yo en mi caso, para explicarle a la ciudadanía lo que voy a hacer, escribo 10 o 20 veces lo que voy a decir y poco a poco le voy retirando esos tecnicismos, pienso en un ejemplo cotidiano, pienso en lo que a ti te falta, busco cuáles son las áreas de oportunidad y en mi discurso siempre tiene que existir esa relación de ganar-ganar. Gana el ciudadano que me va a apoyar y gano yo como legisladora que voy a hacerle ese bien al ciudadano. Entonces, ahí está la clave de cómo llegar con nosotros. Que todo sea una relación de ganar-ganar. Ojo, eso no significa casarse con el partido político del legislador o legisladora, ¿eh? No, eso aquí es libertad. Cada quien es libre de tomar la decisión de por quién va a votar en un momento determinado. Pero muchas veces en ese trabajo en conjunto entre un grupo de personas y el legislador o legisladora, se derivan muchísimas cosas, se derivan grandes amistades y se vuelven compañeros de grandes luchas y grandes causas. Así que no descarten ni lo uno ni lo otro, pero ojo, nadie les puede obligar nunca a cambio de a votar por determinado partido. Eso ténganlo siempre en cuenta y esa es parte de la ética que nosotros que estamos en la política debemos de tener. Y eso, por supuesto, en algún caso lo compartí con Paola, que es la jefa de Andrea, que tuvo la oportunidad de estar en Costa Rica, igual como vicepresidenta de la red de género. Paola está ahorita al frente de la red de cambio climático,
Y sinceramente, pues sí, o sea, compartimos esa parte de decir, qué difícil es a veces llevar nuestras causas, qué difícil es a veces hacerle entender a la gente, ¿cómo le hago? ¿No? Esas son las preguntas a veces, ¿cómo les explico que si no cambiamos esto, el día de mañana ya no va a haber ni dónde sembrar o ya no vas a tener oportunidad de tal o cual cosa, ¿no? Entonces, así como ustedes tienen que echarle coco en cómo nos lo van a decir los legisladores, nosotros legisladores créanme que también le echamos coco en cómo nos vamos a dirigir a ustedes. Sobre todo si después de hablarle, no sé, 5 minutos a los jóvenes, ya se perdió la atención. Entonces, la tecnología ha sido algo padrísimo, aprender a editar videos ha sido lo máximo para podernos comunicar. Entonces, también tengan ustedes en cuenta eso. Mientras más ustedes nos enseñen cómo comunicarnos con ustedes, esto va a ser mucho más fluido y mucho más padre. Aquí me quedo. Gracias. No, muchas gracias por ese trabajo, aparte de la intervención, por todo el trabajo que se realiza desde el Parlamento, porque efectivamente no es nada sencillo. Sí hay muchas sesiones de catarsis de por qué tal diputado no, no me entiende, por qué no están impulsando esto, ciertas discusiones. En Costa Rica, bueno, el tema ambiental es una prioridad, por dicha, eso desde que nacemos viene como implantado, pero aún así no quiere decir de que hay, por ejemplo, que un día presentaron un proyecto para revivir la minería a cielo abierto, algo que aquí no se da hace un montón de años, y donde uno dice, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Pero no, muchas gracias, creo que se resume sus intervenciones en saber cómo hablarle a cada persona, a cada grupo, desde el activismo, cómo llegarle a las personas que tal vez no van a entender lo que es una emergencia climática, hasta cómo llegar y comunicarle a un parlamentario por qué nos preocupa su accionar y por qué estamos demandando estas cosas que estamos solicitando, ¿no? Eh, Ahora pasaríamos a la tercera ronda, que es una ronda de consideraciones finales. Tienen más o menos 3 minutos para responder, para que lo tengan presente. Y la pregunta es, ¿qué recomendaciones tradicionales les darían a jóvenes feministas que quieren transformar sus comunidades, países y regiones frente a la crisis climática? ¿Qué aprendizajes se llevan de la conversación que mantuvimos hoy que pueden aportar a su trabajo en el futuro? Y también como en los movimientos sociales se van viendo este cambio generacional, inclusive en los parlamentos, ¿no? Cómo va entrando gente nueva y cómo tal vez ya una va, ¿verdad? Con un tipo nuevo de mentalidad de cómo se manejan las cosas, cómo se puede lograr ese balance. ¿Qué le dirían ustedes a las que vienen, a los que vienen y a los que vienen? Entonces, bueno, podríamos empezar con el orden que veníamos, entonces sería Martina. Buenísimo. Bueno, voy a ser lo más breve posible para que también se entienda y no quedemos con muchas ideas, porque hablamos de un montón de cosas súper interesantes y súper a tener en cuenta, y la idea es que no se pierda eso. Creo que definitivamente entendemos que hay un montón de desigualdades sociales que tienen su origen en problemáticas ambientales y que a su vez las problemáticas ambientales profundizan esas desigualdades sociales, como sucede por ejemplo con la desigualdad de género. La lucha ambiental es igual de importante que las demás luchas y además es absolutamente transversal a todas ellas. Por eso creo que una forma de transformar nuestras comunidades es lograr internalizarnos en la reivindicación de las experiencias locales, y también porque permanentemente nos nutrimos de un montón de expresiones de lucha que ya existían antes y que tanto dentro como fuera del ambientalismo siguen siendo completamente invisibilizadas. Y por otro lado, creo que algo que me llevó un poco también de la conversación que tuvimos y demás, y también que me da a pensar en futuros trabajos que podemos llegar a generar en conjunto en la región, creo que es esto, es aprender de las experiencias inclusive de otros parlamentos, mantener un diálogo y relación con países de la región, y también, bueno, impulsar una agenda conjunta con la transversalidad de la agenda tanto de género como la ambiental. Muchísimas gracias, Martina. Marinés. Sí, bueno, yo creo que es importante identificar las necesidades concretas territoriales del espacio en el que se está
entender que no todo se puede hacer al mismo tiempo y es mejor enfocar esfuerzos hacia algo concreto, algo posible, algo probable que pueda anteceder otras propuestas que realmente solucionen los problemas. Creo que la mujer tiene una relación interesantísima con la naturaleza y al menos en Panamá, desde lo que he visto, por ejemplo, la mujer rural lo da todo. Lo da todo en su trabajo, lo da todo en las calles, lo da todo en todos lados. Y no espera ningún tipo de remuneración. Sin embargo, a pesar de que muchas veces ellas están no solamente atrás, sino al frente, en primera línea, es importante no olvidar que sus necesidades como mujer también son importantes. Es necesario que a la par y casi que simultáneamente en su exigencia por un cuidado, una conservación, eh, un, un programa que responda concretamente a disminuir ese efecto del cambio climático, no le impida a ella hacer los señalamientos pertinentes para que así también nos eduquemos cuando hay discriminaciones, cuando hay algún tipo de aislamiento por el sexo o por un rol o por concretamente un estereotipo, un prejuicio, un estigma. Es importante para una causa y es importante para un colectivo, no solamente darlo todo, sino también cuidarse, darse un autocuidado y verse siempre como una ciudadana que también tiene necesidades. Muchas gracias, Marinés. Y ahora, la senadora Camil. Bueno, voy a tratar de resumir. Como mujeres es muy difícil que nos escuchen, porque cuando hablamos, pedimos las cosas, por favor, gracias, quiero que me escuches, o mira, quiero compartirte esto, pero llega un punto en el que nos dejan de escuchar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es elevar el tono de la voz. Y cuando elevamos el tono de la voz, lo primero que nos dicen es, estás loca, estás histérica, eres una gritona, tú solo vienes aquí a revolver todo, solo vienes a desorganizar, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es, hay que tener en cuenta quiénes somos, dónde estamos, encontrar a nuestros aliados y aliadas estratégicas que estén interesados en nuestro tema, que nos conozcan y que nos puedan respaldar para que no nos vean como haciendo así como dedito tratando de hacer todo. ¿Ok? Eso hay que cuidarlo mucho como mujeres. Segundo, me quedo también con el tema de reiterarles. No todas las personas que nos escuchan son de una misma edad. Por lo tanto, tenemos que pensar en esa diversidad de edades, de género, como quiera que se asuman, ¿ok? Hay que pensar en quiénes nos están escuchando. Y para eso, un aliado estratégico, aliada estratégica, porque le dicen los medios o las redes, es la tecnología. Hoy podemos crear un producto diferente para cada tipo de edad, para podernos dirigir y para hacer que el mensaje que nosotros queremos llegue, ya sea para decirle a un parlamentario o parlamentaria, porque lo sabemos en México, me parece, hay desde los 26 años hasta los 84, me parece, que creo que la maestra Ifigenia es la más grande. Entonces, miren todo ese arco, ¿ok? Entonces, hay que pensar en cómo les vamos a hablar y en cómo nos vamos a dirigir a cada uno de esos segmentos. ¿Ok? Y también hay que ver cuáles son las necesidades o las áreas de interés de ellos para conectar lo que nosotras queremos o nuestra causa con lo que ellos actualmente hacen. ¿Ok? Y esa misma estrategia hay que aplicarla con la ciudadanía, con los distintos grupos de interés. También ya les hablé de lo importante que es la generación de estos mensajes. Les digo, usen la tecnología. Y por último, en efecto, lo que acaba de comentar Marinés, la mujer rural efectivamente lo da todo.
y no espera nada. Y muchas de mi edad, les puedo hablar hasta de los, wow, aquí en México como de los 30 años en adelante, que crecimos fuera de las ciudades capitales, nosotros no crecimos con el feminismo. Nosotros no tenemos un feminismo académico. Nosotras crecimos en una jungla donde tenías o donde tienes todavía a veces que asumir la compostura de un hombre para que te puedan hacer caso. Tienes que llegar a la mesa, tienes que sentarte, te tiene que sentir que te sentaste en la mesa. No tienes que aporrear la mano, pero sí tienes que poner las dos manos enfrente dulcemente y decir, aquí estoy. ¿Me explico? Entonces, a veces, quienes ya somos de este lado, que no crecimos con el feminismo y que tampoco tenemos muy arraigado el tema del cambio climático, y no lo digo como que no nos importe. No, sí, claro que nos importa. Por supuesto que nos importa. Pero no tenemos ese concepto en nuestra cabeza. Crecimos con otros conceptos sobre el cambio climático, que versan sobre el cambio climático, porque hay más calor en la ciudad, digo, no sé si me entienden, o sea, con otras conceptualizaciones, pero estamos preocupadas por lo mismo, ¿ok? Entonces, recuerden esos diferentes contextos, recuerden esa diversidad de personas con las que van a encontrar, para que poco a poco su lenguaje, su mensaje sea lo más sencillo para que cualquiera lo entienda. Y yo siempre he dicho, cuando alguien que llega a proponerme una iniciativa me lo explica así y con el ejemplo más fácil o el ejemplo más difícil, entonces es porque sabe perfectamente bien lo que quiere. Y esas son las iniciativas a las que hay que prestarles atención desde así hasta que culminamos. ¿Por qué? Porque es algo que toda la gente, todas las personas la van a entender y la van a valorar. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por sus respuestas. Efectivamente, el tema de la educación popular, la manera en que cada persona se socializa y aprende de estas diferentes problemáticas de acuerdo a sus narrativas, también es muy importante que todas, todos lo tengamos presentes a la hora de hacer legislación, a la hora de ir a pelear a las calles y todo, y estar en los diferentes espacios. Bueno, ahorita antes de pasar ya a la última fase de preguntas al público, van a presentarles una última encuesta, que es como para dirigir el diálogo, también es una pequeñita, que pueden ir respondiendo. Y bueno, mientras las responden, la encuesta, voy a pasar con una serie de preguntas que nos llegaron acá al Q&A. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo las mujeres podemos incidir en la toma de decisiones relacionadas al medio ambiente? Ya que en su mayoría hay espacios donde lo lideran los hombres. Tenemos poco tiempo, entonces tal vez 2 minutos cada una para poder salir bien con los tiempos. Empezaríamos con la senadora Verónica Camilo. Fácil. Encuentra la conexión entre tu mensaje y a quien se vaya a dirigir. Las mujeres es difícil que lo digamos, pero si dejamos a una mujer sola, pues es una vocecita. Pero si nos vamos sentando, si vamos concientizando y hablando con otras mujeres, pues esa vocecita, ya se hizo. Y pues todas las mujeres, todas las que se junten y las que estén, o sea, formen la estrategia de agruparlas, van a tener un sector diferente al que tienen actualmente. Y así es como van a lograr que las mujeres incidan donde tengan que incidir. Acuérdense, solas, ni a la esquina, juntas, imparables. Muchas gracias. Ahora Marinés. Sí, ¿puede repetir? Sí, la pregunta es, ¿cómo las mujeres podemos incidir en la toma de decisiones relacionadas al medio ambiente? Porque estos son espacios que mayoritariamente son liderados por hombres. Bueno, ahí sí secundo a la senadora, creo que es un tema de organización. Entender que de repente, ¿cuál es el problema en común que puedan tener como mujeres? ¿Qué es lo que necesitan como mujeres que de repente, sin darse cuenta, se impulsen a ellas mismas y de esa organización salga un liderazgo
que no necesariamente tiene que ser algo que se llama acá como un liderazgo tipo un mesías o la mujer que más grita o la que tiene una mejor posición social en el territorio, no, o sea, que sea un liderazgo, si se puede, pues integral, pero que realmente represente las necesidades de ese espacio, ¿no? Y yo creo que la primera acción sería escucharnos de acuerdo a nuestras realidades, que no necesariamente son las mismas, pero que aún en esa investigación que hacemos cuando conversamos juntas y nos escuchamos, nos damos cuenta que a pesar de que nuestras realidades no siempre son las mismas, eh, hay algunas situaciones que se siguen presentando y que se pueden solucionar juntas. Muchas gracias. Y ahora Martina. Bueno, es un poco de esto y sumado al hecho de la organización, me parece que en todo tipo de reclamos, no únicamente en cuestiones que tienen que ver con el ambiente, tenemos que poder alzar nuestra voz. Cuento algo quizás un poco de lo que me pasó a mí. Yo tengo 16 años, estoy en el secundario, y la realidad es que pensé que era muy complejo poder sumar mi voz y mis reclamos con actores políticos a nivel no solo local, en el barrio, sino también a nivel nacional. Y sin embargo, con la organización, con Jóvenes por el Clima Argentina especialmente, logramos que esto se dé. Y me parece que es un poco de esto, las mujeres necesitamos de organizarnos, de formarnos, de informarnos y de llevar cualquier tipo de reclamo sin ningún miedo, porque la bandera de la lucha que se está dando a nivel regional es muy amplia, es muy fuerte y viene con un montón de reivindicaciones que nos llevan sin duda a lugares imparables. Genial, gracias. La siguiente pregunta, vamos a ver, tiene dos aristas. Primeramente, para la senadora, ¿cuáles proyectos ahorita tiene en mente promover alrededor de la agenda climática con perspectiva de género? Y para Martina y para Marinés, ¿en cuáles pretenden incidir de ambos de sus espacios? Entonces empezamos si quieren, para darle la vuelta, primero con Martina. Buenísimo, sí. Principalmente ahora lo que vamos a estar haciendo en Argentina el año pasado se promulgó la Ley de Educación Ambiental, algo que es súper importante porque es una agenda que nos permite transversalizar la cuestión de género, también de diversidad en nuestro país. Por ende, todas las cuestiones que tienen que ver con talleres, capacitaciones y el apoyo a los estudiantes que van a estar atravesando este proceso de comprender un poco más de cerca a la crisis climática y ecológica, va a estar completamente también anclada a la cuestión de género, que es súper importante y que no vamos a dejar de lado. Un poco eso, y también con las organizaciones vamos a estar liderando estos espacios para que no queden aislados. También un poco sumado a eso, el trabajo de derechos humanos, que es súper esencial en este caso. Genial. Ahora Marinés. Bueno, como grupo no me atrevería a decir exactamente qué tipo de proyecto o qué proyecto, porque no hemos hablado más allá de eso. Estamos disfrutando el proceso, por así decirlo. Sin embargo, sí puedo decir que hay tres temas que competen a las juventudes de Panamá. El primero es el colapso de la Caja de Seguro Social, del sistema de salud pública de aquí de Panamá, que aunque no necesariamente lideramos ese aspecto, las juventudes tienen un peso bastante relevante en los movimientos que están exigiendo en relación a ese tema. Así que si sale una propuesta, creo que hay una parte muy importante de las juventudes ahí. Otro tema que, a pesar de que ya se ha propuesto dos veces y que se ha echado para atrás, ha sido el tema de la educación sexual integral, que, bueno, quizás por un tema generacional y por otras dudas, entre otras cosas, pues hay una marcada población juvenil que ha tratado de impulsar y de hacer un poco de docencia y quitar esos tabús, ¿no? Y el tercero, que está reviviendo después de haber sido propuesto por la diputada Ana Matilde Gómez en su momento en el 2015, tiene que ver con el acoso callejero. El acoso callejero está reviviendo a partir de una visibilización que hay de ciertas instituciones, incluso como la Universidad de Panamá en la que yo trabajo, que no compete con protocolos, no tiene protocolos respecto a este tema, ¿no? Sino que solamente
nos tira la denuncia, nos dice que vayamos al Ministerio Público a hacer la denuncia allá y no hay ningún tipo de repercusión hacia las personas que de alguna forma están ejerciendo directamente su posición de poder, que la mayoría son profesores con estudiantes. Y creo que por esa vía eso va a estar reviviendo poco a poco. Ya es un tema que se está visibilizando mucho. Así que algunos de esos temas muy probablemente o vamos a estar liderando fuertemente o vamos a estar siendo esa contraparte como población que constantemente es vulnerada y no escuchada, pero vamos a tratar de estar ahí. Gracias, Marinés. Y para cerrar ya la senadora Verónica. Andaba apuntando unas cosas. Bueno, en mi caso, con el tema específico, mujeres y cambio climático, no tengo nada en conjunto ahorita, pero, o sea, y hablando del tema del medio ambiente, ahora si hablamos del medio ambiente estudiantil, como acaba de decir Marinés, sí estoy dando seguimiento puntual y sí estoy respaldando una iniciativa en mi estado, en Yucatán, que precisamente es la adopción de protocolos contra cualquier tipo de agresión hacia las mujeres en las universidades, no solamente hacia dentro de la universidad, sino la mujer que va en trayecto, el estudiante que sale de su domicilio y en el trayecto sufre algún tipo de abuso, violación, etcétera, llega a la escuela y a partir de la escuela, ¿qué tiene que hacer la escuela? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Y fíjense, hay algo súper interesante porque estuve sentada con algunas compañeras haciendo el análisis y le decía yo, mira, ¿ya vieron estas universidades cómo están los casos de abusos y cómo está el tema del reclamo hacia la rectoría y demás? Les digo, y vean esta, del cual yo ya sé de varias mujeres, no voy a decir los nombres de las universidades por obvias razones, les prometo compartirles cuando terminemos el análisis. Pero ¿saben cuál es la diferencia de estas universidades con estos problemas y de esta que va bien? Sus rectores. Estos son hombres y esta es la única mujer rectora. ¿Qué tal? Entonces, el hecho de que las mujeres lleguen en lo privado a los espacios, es decir, la paridad no únicamente puede quedarse en lo público, tiene que irse al ámbito privado y el tema de la educación es de los más importantes. Les digo, ese es uno de los proyectos que más tengo en mente. Yo no encabezo este proyecto para nada, yo no encabezo nada, yo acompaño el proyecto y conforme me van diciendo que se necesita X o Y, ahí es donde yo entro para buscar los recursos humanos o el recurso que sea necesario, o sea, los tipos de recursos, vaya conexiones, entrevistas o lo que sea, ahí es donde yo voy empatando. Ese es mi trabajo, esa es mi aportación al proyecto de estas abogadas y alumnas que están trabajando juntas. Ahora, me compartieron la encuesta directamente por el host, nada más para puntualizar. Dicen que sienten que no serán escuchados. Inténtenlo. A veces, no a veces, en la política, en una elección, yo siempre he dicho que se pierde por lo que se deja de hacer, no por lo que se hace. Entonces, no dejen de buscar a algún legislador o legisladora. Si uno no les atiende, vayan a otro, y vayan a otro, y vayan a otro, hasta que lleguen al que sí les pueda atender. De preferencia que vaya encaminado a la materia que ustedes quieran trabajar y que, por supuesto, recuerden siempre, entra con la suya y salte con la tuya. Ténganlo muy en cuenta para que el mensaje llegue. Por otro lado, no sé cómo contactar al legislador o legisladora. La mayoría, si no es que todos los parlamentos de toda América Latina y nuestras islas del Caribe tienen páginas de transparencia, tienen portales de transparencia y páginas web donde deben de estar todos los datos de los legisladores, legisladoras, a qué comisiones pertenecen, cuáles son sus especialidades, su currículum y la dirección de correo donde contactarlos. Recuerden, hay que usar siempre la tecnología. ¿Cómo desarrollo propuestas para presentar ante los tomadores de decisiones? Ejercicio simple. Entren a las páginas del Senado o de la Cámara de Diputados, dependiendo de lo que tengan en su país, busquen el apartado de iniciativas y vean los documentos, léanlos. Van a entender que siempre va a haber una exposición de motivos, es decir, un por qué se presenta una iniciativa y luego va a aparecer inmediatamente la iniciativa o lo que se quiera reformar. Revisen esos documentos para que ustedes tengan noción de lo que nosotros tratamos, hablamos y sobre lo que leemos para presentar un documento o una iniciativa.
en el Senado o en la Cámara de Diputados. Eso les va a dar una guía increíble y les va a abrir el panorama de todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que leer, la gran bibliografía que hay que revisar para hacer un simple cambio a la ley. Consejos. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por sus respuestas. Ya acá cerramos el espacio de diálogo. Nada más me gustaría comentar algo bastante rápido, que es una frase que mi jefa siempre me dice cuando estamos en una negociación muy fea de algún proyecto, de algo muy tenso, algo que sabemos que se necesita pasar, pero no se puede. Siempre me lee esta frase de Eduardo Galeano de, entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Entonces, que eso es al final lo que nos guía a todas en esta lucha, a todas, a todos y a todos. Y lo pude ver de acuerdo a lo que ustedes mencionaban. Incluso en el networking de Instagram que hicieron ahí, ya todo el mundo con los perfiles de Instagram, esas conexiones globales que se van a ir haciendo, me encanta. Entonces, sí, para mí fue un honor estar acá con ustedes, conocerles y también a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Antes de cerrar la sesión, les queríamos pedir a todos, antes que nada, agradecerles por habernos acompañado todo este tiempo. La verdad que fue una sesión sumamente interesante. Muchas gracias a todas las personas que están participando. Les vamos a pedir que nos ayuden contestando últimas 3 preguntas. Es una encuesta que a nosotros nos sirve para evaluar desde Parlaméricas un poco la temática, la dinámica, los temas que definimos abordar, porque este es el primero de muchos diálogos que queremos tener este año con ustedes, incorporando también y cruzando las voces de las parlamentarias y las jóvenes en la región, para justamente transformar todo lo que tenemos que transformar, que es un montón. Así que ahí ven en pantalla esas últimas preguntas, y si les parece solamente quiero repasar muy poquito, 2 minutos, algunas de las conclusiones, decirles también que todo lo que nos estuvieron mandando, preguntas, a través de las encuestas, son insumos que desde Parlaméricas vamos a estar usando para próximas sesiones, para también traerles experiencias que les sigan sirviendo. Nosotros vamos a estar promoviendo conversaciones sobre cambio climático con mirada de género durante todo el año y los años venideros también, así que ya seguirán recibiendo invitaciones nuestras. Algunas cosas que me parecen interesantes y quería como subrayar, por un lado, como la mirada de la senadora Camino, a quien le agradecemos enormemente, que tiene que ver con recuperar la política como espacio de transformación, y esto que dijo al inicio, ¿no? Que la pregunta que nos guía y que nos debe guiar es qué queremos cambiar cada una de nosotras y de nosotros desde el rol que ocupamos. Algunas personas trabajamos en organizaciones internacionales, otras trabajan como asesoras adentro de los parlamentos, otras van a la escuela y están activando y están buscando qué espacios transformar desde el lugar que les toca, otras en la universidad, en el trabajo y en el mundo y en el ámbito en el que cada una y cada uno se desempeñe. Creo que hay tanto para transformar que de verdad desde todos los roles necesitamos llegar. Y algo que me parece interesante, que también quiero rescatar que dijo la senadora, y que tiene que ver con no dejar sola a ninguna mujer, ¿no? Si hay algo que el feminismo nos ha enseñado y la perspectiva de género nos ha traído, tiene que ver con la manera en la que tejemos alianzas y encontramos espacios de consenso, incluso con personas con las que creíamos que no compartíamos nada, hasta que nos sentamos a conversar sobre temas que tienen que ver con la agenda de ambiente y con la agenda de género. Entonces me parece que esas 2 cuestiones son cosas que quería subrayar y que me parecen sumamente interesantes. Y una tercera, que creo que es algo que yo no estaba teniendo en cuenta y fue como muy enriquecedor para mí, espero que también haya sido para ustedes, que tiene que ver con la mirada intergeneracional, ¿no? Y no solamente un poco cómo los parlamentos tienen que poder abrirse y pensar políticas más inclusivas para los jóvenes, pero también cómo esa mirada intergeneracional es necesaria que interpele a los jóvenes, ¿no? Y que conozcan y que entiendan con qué públicos también, en quiénes tienen que incidir, ¿no? Y de qué generaciones son y de qué manera necesitan recibir y recepcionar esos mensajes. Eso es algo que también la senadora Camino muy gentilmente nos compartió. Por otro lado, me parece muy interesante lo que trajo Marinés sobre la relación de mujer y naturaleza, ¿no? Y esa mirada interseccional, esa entrega y ese trabajo de las mujeres rurales, que creo que en nuestra región necesitan ser sin duda más escuchadas, y que creo que todas nosotras estamos haciendo lo posible desde los lugares que ocupamos para que así sea. Me parece muy interesante lo que trajiste también, Marinés, y vos también, Martina, que tiene que ver con el vínculo de la agenda ambiental, con el bienestar social, entender que justamente a través de esta mirada interseccional necesitamos entender que necesitamos, como dijo Martina, hacer posible lo imposible, ¿no? No dejar a nadie atrás, entender que la cuestión ambiental no es una isla, ¿no? Justamente está totalmente interconectada con la garantía de los derechos humanos y con el bienestar social, y por eso necesitamos no solamente ver quiénes estamos hoy sentados y sentadas a la mesa de discusión,
sino también preguntarnos por quienes no están y cómo hacemos para atraerlos y para escucharlos y escucharlas. Así que les agradezco muchísimo, y por último a nuestra gran moderadora Andrea, muchas gracias por tu mirada. Algo que dijiste y que me quedó resonando tiene que ver con cómo pensar la política de abajo hacia arriba, ¿no? Desde Parlaméricas, como ustedes muchos sabrán y muchos otros no, y un poco como dijo la senadora al inicio, nosotros lo que hacemos es promover el diálogo político, el diálogo interparlamentario en el sistema interamericano, pero siempre teniendo en cuenta que es necesario que no solamente los parlamentarios y parlamentarias conversen entre sí, compartan experiencias, compartan desafíos, compartan estrategias, sino que también escuchen a otros sectores de la sociedad civil, y hacemos un especial énfasis en las juventudes del hemisferio, porque tenemos mucha confianza en que no son el futuro, sino el presente, y un poco como dijo Andrea, la causa es lo que nos mueve. Con eso cierro, les agradezco muchísimo por haber participado en esta sesión. Va a estar esta sesión subida online, como les comentamos al inicio. Muchas gracias a todas y a todos por sumarse. Senadora Verónica Camino, la presidenta de nuestra red parlamentaria de cambio climático, muchas gracias, perdón, de igualdad de género. Muchas gracias por el acompañamiento en esta sesión y en todo el trabajo. Andrea, Martina, Marinés, un gusto, y espero seguir encontrándolas a todas y a todos en próximas conversaciones. Un beso grande.